y Silvia Molina, quienes nos van a compartir sus experiencias, sus estudios alrededor de este tema. Mi nombre es Paul Mena, yo voy a servir aquí como moderador. Este encuentro está pensado más en un diálogo, así que pues les pedimos a los panelistas que sean breves en sus respuestas y a la audiencia pues participar con sus inquietudes, puesto que estaremos abiertos a recoger sus preguntas. Quisiera empezar por una pregunta bastante general. No sé si David Cruz nos puede ayudar a un poco desvelar. ¿La presencia de China en América Latina obedece solamente a intereses económicos o hay otro tipo de motivaciones? Sus preguntas. Gracias, Paul. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación al encuentro. Respecto a la pregunta, bueno, digamos, el rápido crecimiento económico y político de la República Popular de China y su rápido crecimiento industrial, el rápido crecimiento de su clase media, digamos que obligó a China a buscar especialmente recursos naturales y materias primas fuera de sus fronteras, ¿no? Y es en ese sentido que regiones como América Latina y otras, ¿no? Asia, África, se vuelven claves para China. Precisamente porque básicamente la relación, aunque en los últimos años se ha diversificado las inversiones chinas en la región, digamos que nuestra relación ha primado es América Latina como proveedor de esos recursos, ¿sí? Entonces, en ese sentido sí hay un claro interés económico de los recursos que nosotros tenemos y que podemos proveer a China, pero también creo que va ligado a un rápido posicionamiento, digamos, político, geopolítico de China a nivel mundial. América Latina como proveedor. Los sectores que tradicionalmente abarca China en América Latina son sectores estratégicos, minería, infraestructura, el sector financiero, telecomunicaciones y energía. En todo caso, no sé si David Castrillón, ¿nos puedes un poco decir cuál de estos sectores estratégicos está más copado por la presencia china? ¿Y qué inversiones exactas importantes está haciendo China en la región en estos sectores? Son sectores estratégicos, minería, infraestructura. Gracias, Paul. Bueno, entonces eso está cambiando rápidamente y los cambios que se ven responden a un cambio en el modelo económico mismo chino. Hasta hace unos años la economía china crecía principalmente a partir de la inversión al interior del país, por ejemplo, la inversión en infraestructura. Y esa inversión entonces requería de ciertos tipos de insumos que encontraba China en la región. Por eso, por ejemplo, la inversión en minería o en el sector de petróleo y otras cosas creció bastante en la región en la década pasada y hasta inicios de esta década. Pero eso está cambiando. Eso está cambiando porque el mismo modelo chino está cambiando. China está buscando depender mucho menos de ese tipo de crecimiento a partir de la inversión, por ejemplo, y está buscando crecer más a partir de otros aspectos, como es el consumo doméstico. En ese sentido, entonces, la economía china, ellos buscan otro tipo de oportunidades en nuestra región y por eso es que encontramos, por ejemplo, que está creciendo la inversión en sectores como el de la comida, en la agricultura, ¿no? En las carnes, o en los vinos, en cosas de este tipo. Eso es una transición en la que estamos en medio de esa transición. Sin embargo, en este momento, si fuera a hablar de algunos de esos sectores que mencionas, yo diría que el de infraestructura es particularmente importante para China y para la región. Esta región tiene unas necesidades de infraestructura vastas que no ha podido suplir de otras maneras, y China tiene un interés además en exportar su buena experiencia de construcción e infraestructura en China a otras partes del mundo y de esa manera pues posicionarse, crecer en expertise y pues además suplir nuestras necesidades. Yo creo que ahí está una parte importante. David, lo primero que mencionaste, este cambio de consumo en la economía china, ¿ves tú ahí una oportunidad para América Latina para exportar productos ya no primarios, sino productos ya acabados, elaborados con valor agregado?
Ciertamente, y de hecho yo diría que tenemos que pensar un poco más allá del simple modelo de David, exportación para, lo no primero sé, que potenciar la mencionaste, economía este de los cambio países de de la región. Yo consumo creo que en la de hecho economía lo que china, deberíamos estar ¿estuvo buscando, y ahí una algunos países muy oportunidad para América exitosos han Latina hecho, para es exportar buscar como productos no posibilidades de primarios, encuentro, sino ¿no? Y de productos ya cooperación acabados, entre ambas elaborados con partes. valor Es decir, agregado? no solo que América Latina exporte lo que tiene y ya, sino que coopere con empresas chinas, posiblemente muchas del sector privado, para que juntas podamos agregar ese valor, pues darle ese valor agregado a esos productos y exportarlos a China o a otras partes del mundo. Ahí habría una clave importante. Gracias, David. Ahora, de pronto en América Latina hay el temor de que al menos en las industrias extractivas pase lo mismo acá de lo que ya ha pasado en África, donde también hay una fuerte presencia china, una sobreexplotación de los recursos naturales en desmedro de las economías locales. Silvia, no sé si tú nos podrías aclarar, ¿podría ser este panorama se podría también dar en América Latina o hay algo diferente en América Latina para no replicar la experiencia africana? Bueno, lo que es evidente el boom de las materias primas, que el superciclo que ya prácticamente se ha acabado, eso nos demuestra que de alguna manera el resultado de nuestros países ha sido desindustrialización y ha sido básicamente someternos a un modelo primario exportador con esa dirección hacia China. Cuando China cambia su mirada priorizando hacia el mercado interno, precisamente es uno de los factores por los cuales entramos en esta crisis que estamos en este momento en el continente. De una crisis en la que cada uno de los países está corriendo hacia intentar hacer el mejor negocio posible, que consecuencias nefastas. Uno, la fragmentación, o sea, ya no podemos hablar prácticamente de una integración latinoamericana en la cual negociamos en bloque para mejores condiciones, al contrario, cada uno, no solamente ahora, sino desde el momento en que teníamos unos precios elevados en las materias primas, Sudamérica sobre todo se ha fragmentado mucho más, negociando en peores condiciones y no precisamente industrializando. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este momento en el tema de la sobreexplotación de los recursos naturales? Quizás lo que acabamos de ver en el 2019 en los grandes incendios de los bosques en la Amazonía, en el Chaco, en el canal boliviano, brasileño, en Brasil sobre todo Amazonía, pero también en el Chaco y en el Pantanal, paraguayos y bolivianos, nos muestra que ese modelo extractivo con el fin de obtener recursos que ahora los países han perdido para sostener las economías, va a tener precisamente esa tendencia, la depredación. En el caso boliviano, un caso es muy concreto, es la exportación de ganado hacia China a costa de los bosques amazónicos y de los bosques de la cuenca de Plata, bosques particularmente especiales o que requieren que tienen gran interés en términos de ser condiciones de pero también en el caso brasileño, que en el caso brasileño precisamente es el impulso al agronegocio, a la agroindustria, que está acabando con estos bosques amazónicos. Precisamente eso es lo que vamos teniendo hacia adelante, comparando con las condiciones hacia el África, las condiciones laborales, las condiciones ambientales, la capacidad del Estado de control se reduce al mínimo precisamente porque se prioriza la renta de la venta de los recursos naturales. El futuro que vamos viendo en esta relación que sigue siendo ser exportadores de materias primas no necesariamente tiene que ver con absolutamente algo vinculado con industrialización, sino más bien lo contrario. Y si de paso vamos mirando toda la preocupación mundial en relación al calentamiento global y al cambio climático, que la transición energética nos convierte en mayores exportadores. La transición energética para los países desarrollados va a significar desarrollo de minería de litio, de tierras raras, etcétera, en regiones amazónicas, en regiones en las cuales está expandiendo
a los que se enfrenta el país. Por una parte, China se está acercando a una región que le es aún medianamente desconocida. Creo que la experiencia china en todas las otras regiones del mundo, sea Asia, sea Europa, sea el norte de América o el continente africano o hasta en el Pacífico, es más profunda. Acá en esta región, China no tiene mucha experiencia relativa a esas y eso entonces representa pues nuevas lecciones y representa errores, algunos que se han visto, no hay duda sobre eso. Y parte de la razón, entonces esto hay una segunda amenaza, un segundo reto, es los temores que esto puede despertar de parte de Estados Unidos. Tal vez una de las razones por la que China no ha estado tan involucrada en nuestra región es porque entiende que Estados Unidos ve esta región como parte de su, digamos, zona de influencia. Y ahora que China está teniendo una presencia mayor, mucho más contundente, pues Estados Unidos está reaccionando. Las declaraciones de parte del secretario del Departamento de Estado o del vicepresidente o del mismo Trump hablan una y otra vez de que esta región no debe meterse con potencias que no sean Estados Unidos. Entonces, para China esto también genera un poco de pues, problemas diplomáticos, digamos, con Estados Unidos y esto solo, yo creo que solo se pueden elevar aún más en el futuro. Ya si uno lo viera, la pregunta del otro lado,
bueno, o tal vez una amenaza adicional para China ha sido algo que mencionó Fermín, y es que han habido algunos casos en los que se llega a un acuerdo entre un gobierno y una empresa china y después el gobierno da vuelta atrás, decide no seguir con el proyecto o entra un nuevo gobierno y simplemente elimina el proyecto que se había acordado. Recuerdo un caso en México hace unos años y creo que hay casos así pues todo el tiempo. Para los chinos entonces esto es muy problemático. Ya si uno lo viera del otro lado, ¿cuáles son las amenazas para América Latina? Para responder muy brevemente, porque creo que esto lo tocaremos más tarde, creo que las amenazas que representan China para nuestra región son las amenazas que nosotros creemos de esta relación. China no viene ni con intenciones perversas ni con intenciones de salvar a esta región. Depende entonces mucho de los gobiernos, de las comunidades, de organizaciones de la sociedad civil, cómo ellos traten esta creciente presencia china y si quieren usarla o quieren que eso resulte en cosas positivas o negativas. Si no hay controles, si no hay ningún tipo de control detrás, posiblemente las amenazas sean muchas. Pero yo ahí creo que la culpa sería principalmente de los países receptores de esa inversión o de esa participación china, sea la que sea. Gracias, David. En el sector donde participan las empresas chinas, se han reportado algunos casos de maltrato a los trabajadores. No sé si David Cruz, tú que has trabajado temas de derechos humanos, ¿en qué sectores se dan estos casos de maltrato laboral y qué esfuerzos concretos hay para corregir estos problemas? Gracias, David. Bueno, sobre el tema laboral, que Silvia y desde Estela han trabajado mucho más estos aspectos. Sin embargo, digamos, hay un debate. Digamos, recientemente aquí en el CHMEX se publicó un documento de investigación sobre la calidad y la cantidad de empleo en América Latina en empresas chinas, ¿no? Y bueno, digamos, este tipo de análisis apuntan a que no necesariamente el empleo generado por empresas chinas o las actuaciones en general en materias de derechos humanos y de impactos sociales y ambientales de las empresas chinas son peores si se les compara a otras empresas pues, locales o empresas internacionales de otros países, ¿no? Entonces yo creo que hay dos partes. Sí, por un lado, las empresas chinas hemos detectado muchos impactos sociales, violaciones de derechos humanos en el marco de proyectos de infraestructura, de materias primas, de minería, de hidrocarburos. Digamos, responde un poco a los modelos de desarrollo que están en la región, a los territorios donde se ejecutan estos proyectos, que en muchos casos son proyectos ecológicamente de alto valor, y también responde un poco, digamos, a las debilidades o a la flexibilidad de los marcos normativos nacionales, ¿no? Pero por otro lado, digamos, el año pasado, en el marco del examen periódico universal de Naciones Unidas que se le hace a los gobiernos en materia de derechos humanos, muchas comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil de la región, digamos que le piden al gobierno chino que ellos también implementen un marco normativo que regule la actuación de sus empresas fuera de sus fronteras, ¿no? Porque este también, digamos, es una debilidad y es uno de los grandes retos para las relaciones de cooperación, y es básicamente que las empresas chinas que tienen actividades extraterritoriales también deben tener un control por parte del gobierno chino, sobre todo en materia de vigilancia, monitoreo, acceso a la información y, bueno, digamos, todos estos temas que nosotros consideramos que son sensibles, sobre todo en regiones como la nuestra. Gracias, David. Silvia, tú que has también estudiado este tema del maltrato laboral, ¿tienes identificados algunos sectores o algunos casos emblemáticos que servirían de ejemplo para el tratamiento de este problema en la región? Sí, precisamente compartirles y comentarles que uno de los trabajos más fuertes que hacemos es las denuncias en el tema del maltrato laboral. Y tiene tiene una vinculación con derechos. En primer lugar, algo que nos ha llevado a sorprender, que afecta al derecho al trabajo, o sea, las empresas chinas para liberarse de los conflictos en las regiones, como es el caso de Bolivia, que están más en el sector de infraestructura de transporte, en carreteras,
no contrata a personal local. Esa es una manera para evitarse los conflictos dentro de los territorios. Eso, y además hay un incumplimiento de lo que es ciertos principios de reciprocidad en términos de que la mayor parte, en algunos casos, la mayor parte de los trabajadores son de origen chino y no son bolivianos. Pero la mayor parte de vulneración de derechos tiene que ver con los derechos individuales, maltratos, malas condiciones de trabajo, no contratos, no salarios, etcétera. Y por otra parte, también el no reconocimiento a la huelga, no reconocimiento al sindicato o el despido de trabajadores si hacen algún paro o alguna protesta. Ese tipo de acciones de las empresas chinas que las hemos evaluado en Bolivia, tiene mucho que ver con también una debilidad del Estado. En términos de que el interés del Estado boliviano de lograr, por una parte, atraer financiamiento, lograr financiamiento de los bancos chinos que está vinculada a la contratación de las empresas, y por otro lado, también atraer inversión extranjera. Cada vez se van reduciendo las normas no solamente ambientales, sino las sociales, y entre esas reduciendo la participación de las instituciones y el propio Estado para defender los derechos de los trabajadores. Ahora, lo que sucede en Bolivia en términos de reducción de los derechos laborales y de los derechos de los trabajadores no es solo Bolivia, es un proceso que lo vamos teniendo en absolutamente todos los países. Lo vemos en caso de las demandas las reformas que se están dando en Brasil, las del Ecuador, en el Perú. Absolutamente en todos los países estamos en una etapa de retroceso de los derechos de los trabajadores, y no solamente eso, en ese retroceso llegar a una sobreexplotación laboral precisamente para promover las ganancias de las empresas y también buscar la mayor renta para el Estado. Esa es la situación concreta que vamos teniendo en términos de la actuación de las empresas chinas en nuestros países, que llama la atención en relación a lo que sucedía en el pasado con empresas de otros países que de alguna manera no veíamos este nivel o esta cantidad de denuncias que se iban dando y que desde muchos otros espacios tampoco se lo va siguiendo con mayor fuerza. Muchas gracias, Silvia. Tenemos varias preguntas también de nuestros participantes. Les recuerdo que nos pueden seguir este encuentro en la cuenta de Twitter de Conectas, @conectasorg, Conectas con doble N, les repito, @conectasorg. Susana Castillo nos pregunta algo que lo quiero enviar para David Castrillón. ¿Cuáles fueron las principales medidas de la política comercial implementadas por China para llevar a cabo la apertura de su comercio exterior? ¿Y cómo se reflejan esas políticas en sus estrategias actuales para vincularse con América Latina? Ok, gracias Paul y gracias Susana por la pregunta. Esta es una pregunta pues, larga, ¿no? Histórica, pero podría resumirlo sí, podría resumirlo y lo haría de esta manera. China en realidad empieza su apertura, ¿no? Comercial alrededor del 2001, cuando China entra a la OMC. En ese momento, por la misma entrada de China a la OMC, entonces se le abrieron, digamos, nuevos mercados y el mismo mercado chino se abrió, lo que significaba que las empresas chinas ya no podían valerse de su control o su dominación del mercado chino, sino que tenían que ir a buscar clientes en otras partes. Desde el 2001, pues se han dado varias etapas, uno podría decir, ¿no? De cómo ha evolucionado esta política comercial del país. Es interesante ver cómo inicialmente las empresas chinas, empresas como Lenovo en su momento, empezaron buscando entrar a los mercados más desarrollados para competir con los mejores y de paso poder adquirir parte del know-how y de la tecnología de esas empresas más desarrolladas en estos países un poco más desarrollados.
solo sería a inicio de esta década o finales de la última que las empresas chinas empezaron a llegar con mucha más potencia al sur global, diría yo. La presencia china en África, por ejemplo, es decir, en este momento está muy bien, están ahí muy bien posicionados, pero eso no era algo que se viera hace más de una década. Y desde entonces los chinos, sobre todo en ese momento, después de la crisis financiera del 2008 y 2009, en China se dio un gran paquete financiero para revitalizar la economía y eso significó que entonces las empresas ya estatales, que por ejemplo son las de petróleo, las de minería, empezaran a llegar a los lugares donde estaban estos recursos. Fue alrededor entonces de esa época, 2008, 2009, 2010 para adelante, que empezamos a ver la llegada de esas empresas al continente africano y América Latina, bueno, entre otras partes. Entonces, eso ha sido como la misma apertura o la misma estrategia comercial china ha respondido al modelo económico de China de un momento u otro. Pero ya para terminar de responder, sabiendo cómo esto se vincula con lo de América Latina, yo creo que ahí hay un punto interesante, porque China no empezó su apertura comercial hasta que no tuviera la confianza y la fortaleza doméstica para poder competir, ¿no? Abiertamente con el resto del mundo. Y aún hoy China mantiene varias restricciones a la competencia dentro de su economía, de tal manera que sus empresas puedan crecer, conocer más y poder competir a pie de igualdad con otros. Eso se conecta con América Latina porque, como mencionaba Silvia, lo que se ha visto acá es una cierta desindustrialización y una reprimarización que viene por esa falta de consolidación de nuestra misma industria doméstica, que ahora pues ha tenido que competir con otros, incluyendo los chinos. Y eso pues es una desgracia que no hayamos podido aprender las lecciones positivas de la apertura china y aplicarla a nuestro caso. No lo hemos hecho y creo que a este punto es bastante difícil pensar que vamos a poder volver a traer esa industria y competir contra otros. Gracias, David. Una de las complejidades para tratar temas con respecto a China es la falta de acceso a la información pública de parte del gobierno chino. Fermín, tú como periodista tal vez nos puedes dar algunos consejos ¿es posible contactar a autoridades de control de China para tratar los problemas que se dan aquí en América Latina? ¿O has ubicado otras herramientas para hacer seguimiento a estos temas en China? Sí, es una buena pregunta. Desde un punto de vista de información es una problemática que nos encontramos usualmente al trabajar con artículos periodísticos. La falta de información sobre China es una realidad, no podemos ignorarla. Al trabajar sobre proyectos o sobre iniciativas de distinto tipo y buscar información sobre ellas tiende a ser dificultoso tanto para nosotros como comunicadores como para las personas que quizás estén más afectadas por un proyecto, o alguien en una comunidad, o alguien en un territorio que quiere saber más sobre la empresa que se va a insertar en su territorio o que va a llegar ahí. Es difícil llegar a la fuente. Eso no significa que es imposible. Hay bases de información que se pueden consultar, que han surgido en los últimos años en América Latina o en China mismo. Lo que sí quizás agrega un nivel de complejidad a esto, digamos, es la necesidad de contextualizar esa información y esa base de datos, por lo que muchas veces hay que trabajar con diferentes especialistas y con diferentes expertos para poder ponerle un marco a esa información con la que se trabaja, pero en la mayoría de los casos, tanto contactar como autoridades de gobierno o conocer información sobre un proyecto o conocer información sobre una empresa, tiende a ser dificultoso. Nosotros desde Diálogo Chino somos 4 personas en América Latina, hay una oficina en Londres y una oficina en Beijing, por lo que trabajamos bastante coordinadamente entre todos para buscar esa información y tratar de conseguirla. No siempre lo logramos, es dificultoso, pero eso no significa, como digo, recién, que es imposible. Lo que tratamos siempre es trabajar con los diferentes expertos para poder contextualizar esa información y tratar de conseguirla. Hay bases de datos como la del Sechimex y el Diálogo Interamericano que tienen información bastante valiosa sobre proyectos de China, por ejemplo. Gracias, Fermín. Rastrear a las empresas chinas desde acá, como tú lo has dicho, es bastante
provechoso. David, tú que has estudiado estas realidades, hay compañías públicas chinas que pertenecen al Partido Comunista y otras que pertenecen al gobierno chino. ¿Y por qué sucede esto? ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras empresas? David, para mí sí. Sí, David Cruz, sí. Ya, gracias. sí. Digamos, cuando se habla un poco de capitalismo con características chinas y bueno, todos estos términos, creo que a lo que apunta principalmente es que hay que entender el papel del sector público chino y la relación que tiene con sus empresas y su estrategia que despliega, digamos, a nivel mundial. ¿A qué me refiero? Digamos, uno puede argumentar en muchos de nuestros contextos que muchos de nuestros estados, digamos, que movilizan sus intereses a favor de muchas de las empresas. ¿Sí? En el caso chino creo que es al contrario. ¿Sí? Es una política del Estado chino y las empresas, tanto públicas, incluso yo creo que privadas, que se rigen bajo esos lineamientos del sector público del gobierno chino. Y es por eso que muchas de las empresas, uno ve que uno podría decir que compiten entre sí, ¿no? Hay como toda una competencia desde el mismo sector público chino de las empresas de todos los niveles del Partido Comunista, de los estados, de los diferentes, digamos, niveles del gobierno de China. Y eso responde principalmente a que las empresas, si quieren prosperar, pues tienen que quedarse bajo estos lineamientos para conseguir financiamiento y para poder, digamos, desplegarse en los demás territorios. Y creo que esto es fundamental porque si no es así, digamos, no podrían, digamos, tener mucho éxito sin ese respaldo del gobierno chino. Y creo que esa es una característica clave y es, digamos, un espacio de investigación sobre el papel del sector público chino relaciona a sus empresas y de cómo se despliegan a los otros, digamos, y cómo actúan, invierten en otros países. Gracias, David. Silvia, para seguir con este tema de las empresas chinas, a la región han llegado empresas públicas chinas que tienen una misma línea de negocio. Y sabemos que son públicas chinas, pertenecen o están relacionadas al Estado chino. Uno no alcanza a entender si estas empresas son aliadas o si compiten entre sí cuando se trata de ganar una licitación en una obra pública. ¿Cuál es exactamente la relación entre empresas públicas chinas que tienen una misma línea de negocio? Bueno, lo que tenemos visto hasta ahora, en primer lugar, que dominan por una parte las empresas públicas, las empresas estatales, y estas empresas estatales, bueno, a partir de, de la política china del Go Out, han salido hacia afuera. En realidad no estamos hablando de empresas, estamos hablando de grandes corporaciones, de corporaciones que trabajan en sectores de industria, de hidrocarburos, de infraestructura, agroindustria. Bueno, cada corporación es tan diversa que es impresionante, y dentro de esa corporación uno puede ver diferentes partes que van teniendo presencia en los diferentes países. Ahora, la, la, la competencia entre estas empresas no es algo visible. Más bien, en muchos casos, lo que estamos viendo es que son varias de estas pedazos de corporaciones o corporaciones que en algunos casos se presentan a una misma licitación. El resultado es que siempre va a ganar una empresa que tiene que ver con el Estado chino. En otros casos es la decisión del banco que va a impulsar, del banco que en general sigue siendo chino, en el caso boliviano es el Eximbank, en otros casos el Banco de Desarrollo, pero que tiene esa fortaleza de impulsar la internacionalización de las empresas. Entonces, hay más una visión de que son aliadas que a que estén en competencia. En el caso de que salga una empresa por algún motivo que puede ser rechazo de una comunidad, algún problema en términos de denuncias por algún aspecto, la posibilidad siempre va a ser la que ingrese al mismo proyecto otra empresa. Eso lo vemos tanto cuando se da memorandos de entendimiento para
ver la posibilidad de negocios, que en muchos casos forman parte de empresas que pueden tener más una especialidad que otras, para que posteriormente entra otra que tiene más la posibilidad siguiente dentro del ciclo del proyecto. Entonces, no podríamos hablar de empresas que están compitiendo, pues en realidad lo que hablamos son empresas que son aliadas, que responden al Estado chino, ya sea a nivel del Estado de la República Popular de China o a niveles subestatales, pero todos van teniendo esa línea de ir llenando una serie de espacios en las que han perdido también presencia empresas como las empresas brasileñas que están siendo llenadas con la presencia de empresas chinas. Muchísimas gracias, Silvia. David Castrillón, quizás tenemos una mirada bastante pesimista con respecto a las empresas chinas, debido a que, bueno, siempre están en escándalos, algunas están en escándalos de corrupción y eso ocupa mucho espacio de los medios de comunicación, pero hay también de seguro un lado positivo. Desde tu perspectiva, ¿qué impactos positivos trae consigo la inversión china a la región, a más de los que ya hemos nombrado acá? Sí, sí hay que reconocer, como mencionas, hay que reconocer, hay que ver esto objetivamente y reconocer que ocasionalmente hay unos impactos negativos, pero también están unos impactos positivos que no se deben desconocer, se deben celebrar, de hecho, y potenciar. David ya mencionó uno de ellos y es uno bastante importante y es la creación de empleo en nuestra región gracias a nuestra relación con China. Ese reporte que mencionaba David, que fue creado conjuntamente, si no estoy mal, por las Sechimex o por investigadores de Sechimex con personas de la Organización Internacional de Trabajo, encontraron que cerca de 2 millones de puestos de trabajo fueron creados recientemente gracias a nuestra relación con China. Gran parte de esos empleos han sido creados simplemente por el comercio entre ambas partes, pero también ha habido un porcentaje importante, creo que cerca de un 20%, que ha sido generado precisamente por la inversión china en la región. Más allá de eso, la inversión china o la participación china en proyectos en América Latina es importante porque China está haciendo lo que otros no han estado dispuestos a hacer. América Latina es una región diversa, pero hay muchos países, incluyendo Colombia, que por décadas, si no siglos, han sufrido de muchos problemas y obstáculos en su desarrollo. Y algunos de esos obstáculos vienen por la incapacidad del Estado de, por ejemplo, invertir en infraestructura y las dificultades que se le imponen a los estados para acceder a los créditos para poder efectuar estos proyectos. China entonces en este momento no es el único, pero es un país que precisamente está haciendo lo que otros no han estado dispuestos a hacer y es a cooperar de tal manera que podamos financiar esos proyectos. En algunos casos entran a construir esos proyectos y en algunos casos a operarlos también. Acá en Bogotá, por ejemplo, eso es un buen caso. Bogotá lleva un siglo, no sé, mucho tiempo queriendo construir un metro. Somos una capital, una ciudad capital grande, con más de 8 millones de personas, no tenemos un metro. Ese ha sido un sueño de la gente de este país, de esta ciudad. Y finalmente, pues un consorcio chino ganó la licitación para construir ese metro. Creo que ese también es un efecto positivo que no se puede desconocer. Y estos efectos no solo llegan a personas que viven en las zonas urbanas, sino también a todo tipo de personas, incluyendo personas que puedan vivir en el campo. China está participando en un abanico amplio de proyectos que incluyen también proyectos en generación de energía, en tratamiento de agua, en sanidad, entre otros. Todos estos pues tienen unos beneficios grandes con no solo personas que vivían en las ciudades, sino otro tipo de personas. Y no sé si podría aclarar un pequeño punto de algo que se mencionó antes, pero es una aclaración Sí, claro, claro, David. corta. Y es sobre este asunto que mencionaba sobre empresas que pertenezcan al Partido Comunista y empresas que pertenecen al Estado chino. Esa diferenciación en realidad no la había visto antes y no creo que sea del todo acertada. Sí hay unas empresas que son estatales y entonces en ese caso pues son empresas del Estado y hay un número fijo de ellas, hay unas 97 de ellas que son controladas directamente por el gobierno central y hay miles y miles y miles de ellas que son controladas por los gobiernos subnacionales. Usualmente cuando llega una empresa estatal acá
a América Latina, alguien como Sinopec, o alguien como Costco, o alguien como Cofco, o otras como estas. Estas son empresas estatales directamente bajo el gobierno central. Ellas tienen sus propias regulaciones y tienen sus propios sistemas de incentivos para los administradores, para las personas que son gerentes de estas empresas. De hecho, precisamente por eso yo vería la situación un poco diferente a como la mencionaba Silvia. Es decir, sí hay cooperación, pero también competencia. A un gerente de estas empresas no le van a dar un bono o no lo van a promover si simplemente le da el negocio a su competidor que está actuando en el mismo sector. Eso no significa que no cooperen, y sí lo hacen, pues en últimas son empresas estatales y el Estado le da algunos lineamientos económicos, sociales, pero también políticos, y en ese sentido muchas veces se alinean, pero en lo económico compiten y no hay duda sobre eso. David, gracias por tu aporte. Solo una cuestión adicional. Tú me dices que hay 97 empresas controladas por el gobierno central y otras por gobiernos seccionales. ¿Es posible, esto está en una base de datos o abierto al público la lista de esas empresas o sucursales? ¿Es posible obtener esa información? Claro que sí, sí, la información en realidad está disponible. El gobierno chino, de hecho, sabe que muchas de estas empresas estatales son las que a veces terminan en situaciones de corrupción o de malas prácticas, y ha llevado décadas tratando de reformarlas para que sean más eficientes, y por eso es que publica esta información, la hace disponible. Si alguien está interesado, sería bueno que consultaran con la administradora de estas empresas estatales en China, que es una organización que se llama SASAC, SASAC. Esta es la que administra los fondos de estas empresas, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional, y ahí pueden encontrar la información. Muchísimas gracias por el dato, David. Un tema de coyuntura que se ha tratado en las últimas semanas y meses es la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Uno de los detonantes ha sido el caso Huawei y en general las telecomunicaciones. Sabemos que las consecuencias no serán las mismas para uno u otro país latinoamericano, pero Fermín, ¿nos podrías aclarar en líneas generales qué efectos puede traer ese conflicto entre China y Estados Unidos para la región y cuáles son los sectores más críticos de ese conflicto? Seguro, bueno, como bien comentabas, es sin duda el tema de coyuntura más presente que hoy venimos discutiendo hace meses y semanas, que quizás tenga algún tipo de resolución o progreso en la próxima cumbre de APEC en Chile en ya pocas semanas. Pero sin duda una guerra comercial, en primer lugar, sin mirar específicamente al país, es negativa para todo el mundo por un desacelere del comercio mundial, por lo que tenemos que partir de esa base. Además, estamos en un contexto de unas tasas de crecimiento de China un poco menores a las esperadas, y eso también se inserta en ese contexto. Pero en la región específicamente, los resultados varían de país a país, pero por un lado tenemos que pensar en los impactos ambientales, que es algo que hemos analizado nosotros en Diálogo Chino, los efectos que puede haber a partir de una expansión de la frontera agropecuaria por el interés de algunos países de la región en exportar mayores productos agropecuarios a China, reemplazando a lo que puede enviar Estados Unidos, que quizás económicamente puede dar algún resultado, pero en términos ambientales puede tener efectos negativos en algunos países de la región. Por otro lado, en algunos países el efecto quizás no sea tan beneficioso económicamente por la relación de mercado Estados Unidos y China, que quizás no nos lleve directamente a una mayor exportación comercial. Creo que tenemos que estar atentos a esta evolución. Si bien, además, cuando pensamos en este tipo de inversiones, son inversiones siempre muy a largo plazo, por lo que si bien la guerra comercial es muy de coyuntura y aparecen oportunidades de mercado, hay que entenderlas en un contexto de largo plazo, porque son inversiones bastante significativas, por lo que en general lleva un tiempo ver este tipo de resultados, pero de acuerdo a los primeros informes que estamos viendo, el efecto es positivo en algunos países económicamente, mientras que en el caso de otros países tenemos que estar atentos a los efectos que puede tener en mayor deforestación, por ejemplo. Gracias, Fermín. Silvia, los bancos chinos se han convertido en los principales prestamistas de algunos gobiernos latinoamericanos. Algunos créditos vienen atados a la preventa de recursos naturales como el petróleo.
Tú ya has nombrado o has hecho referencia a este tipo de créditos atados a la obligación de contratar infraestructura, obras a empresas chinas. En todo caso, ¿qué riesgos traen los dineros que han prestado China a América Latina? ¿Cuáles son los principales acreedores en América Latina con respecto a China? Bueno, ya lo estamos hablando en estos momentos. Lo que pasa con el riesgo de los créditos chinos o de los bancos chinos es precisamente que van transformando ciertas condiciones de inversión en los países. ¿A qué me refiero en esas condiciones de inversión en los países? Que de alguna manera, y no en todos los casos, pero sí en varios de los países, se van cambiando las reglas, inclusive de contratación de empresas, casi siempre está ligado a las empresas que vienen de la República Popular de China, y también, como lo señalábamos, va ligado a ese retroceso en las normas laborales, en la gestión laboral. Si bien, como hablaban David Castellón y David Cruz, que cuando referimos al informe del Sechimex, con la OIT, que hablamos de la cantidad de empleos creados, que no solamente vienen ligados a los créditos o a las obras de infraestructura o la inversión en otras industrias extractivas, estos empleos, y el informe es bastante claro en este sentido, que los empleos en ningún momento se refiere a calidad de empleo, por un lado, el término de que si los empleos son permanentes o temporales, no sabemos si esos 2 millones siquiera duran un mes o duran 5 años, si esos empleos han sido generados tanto para ciudadanos del país donde llegan estas inversiones o para cierta migración que va llegando de China a nuestros países. Entonces, hay ciertos datos que realmente nos obligan a ver con mucho cuidado los resultados de esta presencia de capital chino y además mucho más en este momento en el que es claro que China en esta guerra comercial y también en esta situación de una mirada más hacia su desarrollo interno, está llevando a impulsar más una relación comercial, reduciéndose de alguna manera también las inversiones y el financiamiento de nuestros países. Esta aparentemente no es una situación igual en todos nuestros países, pero aparentemente se va a priorizar precisamente esa relación comercial. Ahora, por otro lado, estos créditos, cuando llegan a infraestructura, hablamos de infraestructura de manera general, infraestructura de transporte para la exportación o para el comercio internacional, es muy diferente a la infraestructura que tiene que ver, a la infraestructura social, a los proyectos qué sé yo, de agua, de transporte, que requieren entre el vínculo de nuestros países, y es muy claro que la inversión o el financiamiento que viene desde los bancos chinos va para los grandes proyectos vinculados a las industrias extractivas, a la minería en muchos de los países, también para el petróleo, pero también para infraestructura vinculada al comercio internacional. Es decir, infraestructura o inversiones que tienen que ver con ese modelo primario exportador que cada vez está reduciendo derechos, reduciendo condiciones ambientales y reduciendo inclusive nuestra posibilidad de generar mejores condiciones de vida, inclusive en las propias zonas donde se desarrollan estos proyectos. Muchas gracias, Silvia. David Castrillón, de pronto, si podríamos ahondar en este tema de los créditos chinos. Si los comparamos con los créditos de los organismos multilaterales como la CAF, el BID, el Banco Mundial o el FMI, ¿qué ventajas y desventajas tienen estos préstamos provenientes de China? Bueno, voy a dar creo que solo una respuesta muy inicial porque eso es un tema que merece mayor investigación, ¿no? Una profundidad mayor. Pero sí, los chinos en general se habla de esta situación y es que los préstamos chinos usualmente vienen atados con menos condiciones que los créditos que uno podría recibir de otras organizaciones, sobre todo organizaciones como las que mencionabas
Ahora, eso es lo que se dice en el discurso y creo que en la práctica pues se encuentra una zona gris donde sí es cierto que los préstamos chinos no vienen atados con tantas condiciones, ciertamente no con condiciones de reformas estructurales. Hay unas facilidades de estos préstamos y es que se pueden acordar, ¿no?, con menos trabas burocráticas. En algunos casos, para algunos países, estos se pueden simplemente acordar al nivel más alto, ¿no?, entre el líder de un país y el banco chino o el gobierno chino, y eso entonces hace además que sea más fácil acceder a ellos. Pero creo que sí, ahí sí quisiera aclarar, ¿no? O mencionar algo que me parece que le agrega un poco de complejidad al asunto y lo hace mucho más interesante. Los chinos entienden que en esta región hay un poco de, tal vez temor, un poco de desconfianza sobre la presencia china en nuestra región. China es un nuevo actor para muchos. Eso hace entonces que se generen muchas preguntas como esta, ¿no? Y las implicaciones, se preguntan mucho sobre las implicaciones de verle plata a los chinos. Es por eso creo que los chinos muy sabiamente tal vez recientemente han creado un número de fondos regionales que precisamente financian este tipo de proyectos, pero estos fondos terminan siendo administrados por instituciones como el BID. Y de esta manera, entonces, los chinos pueden prestar sus platas y se pueden prestar de tal manera que sigan las mejores prácticas de organizaciones como estas, organizaciones que ya son conocidas para actores en la región. Yo creo que entonces la tendencia de los chinos es hacia, ¿no?, movilizar este dinero, hacerlo disponible a través de estos fondos y así evitarse las dudas, los miedos y de hecho pues tener una mejor gobernanza, uno podría decir, de cómo se manejan estos créditos y de cómo se repasan también. Creo que hay que mirar ahí también entonces. Muchas gracias, David. Fermín, estamos a puertas de que en América Latina empiece o se posicione de mejor manera esta obra monumental del gobierno chino, esta obra global, que es la Ruta de la Seda. ¿Nos podrías explicar de una forma simple en qué consiste la estrategia de China en América Latina para esta obra, la Ruta de la Seda? Seguro. Primero, simplemente para ponerlo en contexto, cuando hablamos de la Ruta de la Seda, hablamos de la idea de China de reconstruir la antigua Ruta de la Seda y lograr una mayor cooperación económica y política entre los países y las regiones que lo conforman. Inicialmente América Latina no era el primer destinatario de la Ruta de la Seda, luego se incorpora y a partir de eso es que ya podemos encontrar una gran cantidad de países que se han incorporado. El primero de ellos fue Panamá en 2017 y poco a poco se han sumado diferentes países y es el nuevo marco de relacionamiento de China con diferentes regiones del mundo, entre ellas América Latina, y con la que busca China encontrar su presencia en la región. Sin embargo, hay bastantes desafíos en ese sentido todavía. Hay países grandes e importantes de América Latina que todavía no han firmado su adhesión a este nuevo marco de relacionamiento de China con la región, como es el caso de Argentina y de Brasil. Creo que parte de eso surge a partir de las tensiones geopolíticas que se hablan entre China y Estados Unidos. Pienso, por ejemplo, en el caso de Argentina, que durante la administración de Macri ha mostrado una mayor cercanía con Estados Unidos y se puede pensar en algún tipo de presión directa o indirecta a no firmar un acuerdo de ruta de la seda. Y hay diferentes posiciones en la región, con Uruguay quizás buscando consolidar una mayor presencia de China, pero sin duda, poco a poco, la lista de países que se van adhiriendo a este nuevo relacionamiento con China está en alza, y a partir de eso se enmarcan nuevos proyectos de China en la región, en esta nueva ruta de la seda. Yo creo que vamos a ir viendo un mayor desarrollo de la misma en los próximos años seguramente, y es una oportunidad para América Latina para buscar un relacionamiento distinto con China y para China lograr una mayor inserción en la región. Muchas gracias, Fermín. Ahora, China ha optado por firmar acuerdos macro con todos los países de la región a través de la CELAC, pero a la par ha suscrito convenios específicos con cada país de la región. ¿Qué países de América Latina se han beneficiado más de este modelo de acuerdos con China?
David Cruz, no sé si nos podrías ayudar con esta inquietud. Sí. Digamos que uno puede observar que China, digamos, tiene como una estrategia diversa en cuanto a lo que se refiere a acuerdos país a país y con organismos multilaterales, ¿no? Por un lado están los organismos, los acuerdos que estableció con la CELAC, que se traducen en un plan de cooperación desde el 2015 al 2019 y que también responden un poco al libro blanco de la política china para América Latina y el Caribe, que ha publicado el gobierno chino en diferentes momentos, ¿no? Y estos, digamos, en el marco de estos acuerdos con la CELAC, fue que se crearon muchos de los fondos de infraestructura, muchos de los fondos de inversión que mencionaba David Castrillón, y gracias, digamos, también a estos acuerdos es que se estableció, digamos, otras alianzas con bancos multilaterales como el Banco Interamericano. El fondo que administra el Banco Interamericano es un fondo que se dio en el marco de los acuerdos entre China con la CELAC. Y eso es importante, digamos, tenerlo en cuenta porque también hay otros acuerdos que China ha establecido con otros bancos multilaterales como la CAF, o también hay un fondo China-México que administra el Banco Mundial, por ejemplo. Entonces, digamos, hay unos acuerdos a ese nivel, donde hay una participación importante y unas alianzas estratégicas con actores multilaterales, principalmente los bancos de desarrollo. También hay otros tipos de acuerdos con otro tipo de bancos nacionales, como fue el caso del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, con quien algunos bancos, instituciones financieras chinas también establecieron acuerdos. Y están los acuerdos ya gobierno a gobierno, ¿no? Que son acuerdos para desarrollar o proyectos o para cooperación en áreas estratégicas. En algunos casos, como ha sido Costa Rica, Chile, Perú, digamos, el nivel de los acuerdos ha sido un tratado de libre comercio. En el caso de Brasil y Chile, creo que han sido, digamos, en términos de crecimiento económico, sus balanzas comerciales, digamos, no están en negativo como sí sucede con los países del resto de la región. Eso por ahí. Y quería agregar una cosa sobre el tema que mencionaba David sobre si comparamos los créditos chinos con los del Banco Mundial y BID. Y ahí es importante también mencionar que, digamos, estos créditos también, digamos, vienen condicionados a las políticas de salvaguarda sociales y ambientales, ¿no? Y esa sí es una gran diferencia que desde la sociedad civil hemos visto en términos de financiamiento chino. Y es que instituciones como el Banco Mundial y el BID, si bien no tienen políticas de salvaguardas sociales y ambientales perfectas, si se les compara con los bancos chinos, pues los bancos chinos son muy débiles. De hecho, en un reciente estudio que hicimos desde Ambiente y Sociedad con organizaciones aliadas, pues encontramos que, digamos, los créditos chinos no tienen salvaguardas, por ejemplo, respecto a acceso a la información, pueblos indígenas. Sí hay algunas menciones sobre evaluaciones de impacto ambiental y social, pero no es claro cómo se determina, digamos, aplicando en la práctica. Y el acceso a la información a esos marcos normativos también es una gran dificultad. Eso también, digamos, ha sido algo que se ha denunciado mucho también en el marco de la ruta de la seda, porque digamos, hay muchos gobiernos incluso han planteado como esa desconfianza de cuáles van a ser los impactos de estos proyectos que se plantean en esta ruta de la seda y cuáles son esos condicionantes en términos sociales y ambientales también de crédito que trae el financiamiento chino. Eso. Muchas gracias, David. Tenemos una pregunta de Emma Liendo, que está entre nuestros participantes. Ella nota que en los países en los que hay crisis política, vemos que en las últimas semanas ha habido mucha convulsión en América Latina. En este escenario, ¿cuáles son las probabilidades de un desbalance cultural por la influencia china? Creo que más bien la pregunta iría por China, ¿qué intereses está jugando en este escenario de conflicto político y social en América Latina? No sé, Silvia, ¿nos puedes dar una luz con respecto a esto? Bueno, la visión que uno podría tener respecto a qué se está jugando es qué se está jugando en esa guerra comercial Estados Unidos-China, que tiene que ver precisamente con los motivos por los que China sale
de China y que tiene que ver con comercio y también con una visión geopolítica. China es un actor global, es un actor global de peso, es un actor ya en nuestro continente, es un actor que va a estar permanente. Si bien podemos hablar de financiamiento, de inversión extranjera o de comercio, ya es evidente que no hay, sea uno u otro que predomine, ya va a estar, ya no podemos dejar de pensar que China va a estar en nuestro continente. Entonces, en esta situación que te vamos teniendo en el continente, lo que nos está demostrando estas disputas políticas que se están dando es precisamente la situación de crisis, la situación de haber pasado más de una década de precios muy altos de los recursos naturales, de las materias primas, y de haber entrado a un... y de que en este momento eso no haya significado realmente la superación de las desigualdades, sino más bien al contrario, un incremento de las desigualdades. Y en este contexto es lo que se marcan las relaciones tanto con China como con otros países, y que en esta situación con la cual se han profundizado las desigualdades, la inequidad dentro del continente y dentro de cada uno de los países, pues precisamente lo que estamos viendo es esta situación que se va recorriendo toda Sudamérica. Lo que tendría que, o lo que va a pasar, o lo que podría pasar en la relación con China es simplemente el papel que vaya a tener en este momento en términos de las relaciones comerciales, en las relaciones de apoyo a ciertos gobiernos o de preservar sus propios intereses o sus propias inversiones. China, como bien lo dijeron, cuando presta o invierte, no pone condiciones políticas ni de reformas estructurales, pero sí va buscando condiciones favorables a sus negocios. Condiciones favorables que también las van buscando otros países, pero en el caso de China, con la forma suave, con la forma diplomática que tienen de realizarla, van llegando a una relación mucho mayor. Eso es lo que vemos cuando van cambiándose las normas de inversión pública, cuando van cambiándose las normas laborales, cuando van cambiándose las normas ambientales, precisamente por este fuerte papel en el comercio que va teniendo con el continente y, por otro lado, porque va preservando las inversiones de sus propias empresas en los diferentes países. Muchísimas gracias, Silvia. Tenemos otra pregunta de una de nuestros participantes, de Susana Castillo. Es una pregunta que se la quisiera pasar a Fermín. ¿Qué estamos haciendo los periodistas y los medios para informar acerca del impacto que tiene la incursión de China en América Latina? Fermín, ¿cómo evalúas tú la cobertura que está haciendo el periodismo latinoamericano con respecto a China? Es una buena pregunta. Nosotros trabajamos mucho con diferentes medios regionales. Todo el trabajo de diálogo chino en realidad apunta justamente a ayudar a los medios de la región a tratar de entender un poco mejor el rol de China. Al ver un poco la cobertura que se hace en América Latina en términos generales, creo que falta mucho todavía de parte de medios nacionales y regionales para entender el rol de China en la región. Muchas veces la cobertura queda limitada a agencias internacionales, por lo que medios locales simplemente replican coberturas de otros países, puede ser de Estados Unidos o de Europa, y se toma simplemente ese artículo. Falta trabajo en territorio para ver dónde están las problemáticas, falta análisis y falta comprender la mirada de China. Falta tratar de dejar de mirarlo en algo de blanco o negro, digamos. China no es que es un enemigo para la región, ni es el mejor amigo tampoco, digamos, es una relación como cualquier relación internacional entre países y regiones, con diferentes características, y sí lo diferenciaría de quizás los aliados más convencionales de América Latina, como puede ser Estados Unidos o algún país europeo,
porque China tiene muchas particularidades y esas particularidades es lo que quizás es difícil para un periodista o para un medio de comunicación de la región de entender, por lo que hace falta ese trabajo y esa capacitación, y es un poco la brecha que tratamos nosotros de llenar y de unir desde Diálogo Chino para trabajar con medios locales para ayudarlos en ese sentido. Muchísimas gracias, Fermín. Creo que tu pregunta nos ha servido para dejar un mensaje abierto hacia nuestra audiencia para ver qué falta agregar y qué esfuerzos nos faltan agregar para discutir la problemática, el reto que significa comprender a China desde América Latina. Yo les quiero agradecer a todos nuestros panelistas, a David Cruz, a David Castrillón, a Silvia Molina, a Fermín Cup, por su tiempo, por sus conocimientos, por compartir sus conocimientos en este tema que está todavía un poco desdibujado y borroso para los latinoamericanos, y pues por hacer el esfuerzo enorme por aclarar esta situación. Un agradecimiento a Conectas, a la coalición, a esta coalición de organizaciones sociales que nos ha dado también su apoyo para hacer este encuentro virtual, y a todos nuestros participantes. Esperamos seguir haciendo este tipo de trabajos para seguir ahondando en este tema, y eso, les deseo una buena tarde o un buen día a quienes nos escuchan.